nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo. Engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy esta memoria de Nuestra Señora de Lourdes, recordando esas apariciones en 1858, que tanto han hecho para especialmente promover por parte de la Virgen lo que es la conversión de los pecadores hacia la verdad y hacia Cristo, y también toda esta devoción y ayuda especial hacia los enfermos y también el dar esperanza y fe a los enfermos. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia, remedia con el amparo del cielo nuestro desvalimiento, para que cuantos celebramos la memoria de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, podamos por su intercesión vernos libres de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un clásico, es una de las 2 multiplicaciones de los panes y de los peces. Hay 2 en el Evangelio, bien distintas una de otra, la otra con un sentido muy eucarístico, esta con un sentido caritativo, que muchos santos supieron verlo bien. Es curioso cómo en la historia se habla de muchos santos que han reproducido también este milagro, desde San Felipe Neri, cuando con sus niños la sopa quedaba poca, había poca y eran muchos niños, y iban allí sacando sopa y no se vaciaba. Un poco a estilo de esto, se multiplicaba la sopa. O el mismo cura de Ars, también allí en Ars, también una vez en que no había comida suficiente para las niñas que tenían ahí acogidas en esa especie de medio orfanato que había y que llevaba él con la ayuda también de otra gente, y allí también hizo esta multiplicación que hacía que no faltase comida para nadie. O, según explican aquí mismo en Barcelona, cuando vino el fundador de los salesianos, don Bosco, también explican que también él, en una merienda donde no había para los niños, hizo la multiplicación de los panes. Y son estas gracias que Dios va dando. La gente piensa que los milagros son solo cosa del Evangelio, y no, se reproducen allí donde hay una fe, donde hay una santidad realmente extraordinaria. Dios continúa haciendo los milagros como quiere, y los hace desde la fe, y como dice muy bien aquí, porque siente compasión de la gente. Dios ama, y el milagro es fruto del amor de Dios. Pero, como dice otro lugar del Evangelio, para que haya milagros se necesita la fe, y es la fe de esta gente que son los grandes santos. Ahí donde hay grandes santos acostumbra a actuar Dios de una forma especial. Pero también es verdad que Dios escoge a la gente humilde y sencilla, y ahí lo vemos en lo que celebramos hoy, la Virgen de Lourdes, que se aparece
en Lourdes, pero a una niña que es sencillísima. Igual que en Fátima se lo hará a 3 niños también, muy poca cosa cada uno de ellos, pero gente que Dios escoge a estos para hacer una gran misión. La misión en Lourdes es muy clara: hacer entender a la Iglesia la urgencia de la oración, del sacrificio y del trabajo por los pecadores, para que se puedan convertir, darnos cuenta que el pecado es lo más grave que existe. Ahora, si la gente le preguntamos qué es lo más grave, dirían, bueno, lo más grave es el paro, o la situación económica, o cualquier otra situación política. Y dices que no, que lo grave es el pecado. Incluso cuando dicen, no, también una de las cosas es la corrupción. Pero no es la corrupción porque sea pecado. Para el mundo es una corrupción a veces por envidia, porque no puede ser que los otros sean corruptos y yo no tenga acceso a lo que tienen los corruptos. Pues por envidia es tan mal la corrupción. Si ellos pudieran ser corruptos, entonces no. Pero con que no puedo, pues no es porque buscan el bien o por luchar contra el mal, sino porque ellos no pueden, por pura envidia. No todo el mundo, claro que no. La gente buena ya se da cuenta que no es así, faltaría más. Pero la mayoría viven en el pecado y no se dan ni cuenta. Y es la Virgen que nos lo tiene que recordar. Que Cristo ha venido para salvar los pecados del mundo. Que la gente se condena. Es muy curioso ver cómo en la mayoría de las últimas apariciones esto insiste muchísimo la Virgen. Insiste porque la gente está convencida de que esto de la condenación no existe. Y ha de ser la misma Virgen que nos recuerde lo que es el catecismo, que nos recuerde cuántas veces Jesús habla del infierno y de la condenación. La gente, hoy más que nunca, los cristianos, y hablamos de los cristianos ya, no de los que no son cristianos. Cristo habla muchísimo de la condenación y de la salvación, que es Él la salvación. Y de hecho se nos muestra también en la primera lectura el hombre condenado por el pecado, ese pecado original que se repite y que continúa y que le damos y que nos lleva a pecar y que se ha de romper con el pecado. Este romper con el pecado es la gracia que Cristo nos trae, pero si no se rompe con el pecado, solo queda la condenación. Es Cristo el que salva, el único Señor, el único Salvador. Si no se acepta a Cristo, si no se transforma uno por dentro, si no hay conversión, pues de nada sirve. Y es el gran problema de las últimas generaciones. No, Dios no puede condenar, porque si no, no amaría. No, pero si Dios no te condena, eres tú que te condenas, eres tú que no aceptas la salvación, eres tú que escoges el camino de la muerte. No es Dios que quiera tu condenación, eres tú que no quieres a Dios, que es muy diferente. Eres tú que renuncias a la salvación que Dios te da, escogiendo el mal, escogiendo otro Dios que eres tú mismo. Ahí está el gran problema de nuestra generación y de todas las generaciones. Por eso el mensaje de Lourdes es muy duro, es darnos cuenta de la necesidad de la conversión, de que no quiere la muerte de Dios, la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. No dice nada nuevo, pero nos lo recuerda con fuerza. Y allí también nos hace entender varias cosas más, pero al menos 2 más. Una, la importancia de los enfermos. Para muchos la enfermedad es como una condena, y una condena por la cual ya nada vale la pena. Lo único importante es la salud, el dinero, y dices que no, que cada persona es importante, que cada persona y cada enfermo puede llegar también a la santidad, faltaría más. Y ese saber vivir con la enfermedad y ofrecérsela al Señor es ofrecerle la cruz y es participar de la redención de Cristo. Y una de las cosas que hoy más escandalizan, aunque sean banales, que es aquello que dijo la Virgen a Bernadette, que era: no te prometo que serás feliz aquí, sino en el cielo.
Y eso para muchos, incluso cristianos, es un escándalo. ¿Cómo que no? Nosotros estamos hechos para la felicidad aquí. Lo único importante es ser felices aquí. Y la historia nos demuestra que los que dicen esto acaban siendo unos pobres desgraciados, que de felicidad nada, pequeñas felicidades momentáneas, pero una vida de desgracia. Cuando en el fondo lo que se nos está diciendo desde el Evangelio y la Virgen es: gánate el cielo. Date cuenta que no hay nada más grande que el cielo, que la felicidad del cielo empieza aquí, pero de forma tenue, y que la saben ver solo aquellos que la empiezan a vivir, aquellos que se toman en serio a Cristo y empiezan a vivir esta felicidad, pero a mucha distancia de lo que será realmente. La auténtica felicidad es la plena comunión con Dios en la vida eterna. Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más como María, roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana. Y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. El amor y la gracia de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro, Señor. Y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los hombres, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava nos diste por ella al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia García Díez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.
recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia, que cuantos nos gozamos en la festividad de María siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.